Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 37. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando un tono dorado sobre la bulliciosa capital de la Galia. El gran castillo, encaramado majestuosamente en la cima de una colina, dominaba la extensa ciudad que se extendía a sus pies. Los ciudadanos se reunieron en la plaza central. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad y confusión. Los susurros llenaban el aire mientras se preguntaban qué había impulsado a su rey a dirigirse a ellos de forma tan inesperada. En lo alto, en el ornamentado balcón del castillo, el rey José se alzaba con aires de autoridad regia. Su mirada recorría a la multitud, con ojos fríos y calculadores bajo una apariencia de humanidad. Justo detrás de él, Sheffield, siempre vigilante, supervisaba el proceso. Para el pueblo de Galia, ella era la consejera de confianza del rey, pero en realidad, era la TX, una máquina letal programada para los insidiosos propósitos de Skynet. El hombre que se dirigía a ellos no era su rey, sino el T-1000, un exterminador metamorfo disfrazado del rey José. La multitud guardó silencio cuando el T-1000 levantó la mano, indicando el inicio de su discurso. Su voz, aunque imitaba a la perfección la del verdadero Joseph, tenía un tono inquietante, carente de la calidez que antaño caracterizaba a su líder. Ciudadanos de Galia, comenzó el T-1000, y su voz resonó por la plaza, hoy marca el comienzo de una nueva era para nuestra gran nación. Durante años, hemos soportado dificultades, conflictos e incertidumbre. Pero ahora estoy ante ustedes para decirles que la prosperidad está a nuestro alcance. La multitud intercambió miradas de desconcierto, murmurando entre sí. Esto no era lo que esperaban. Habían venido esperando noticias de guerra o diplomacia, no promesas de prosperidad. La inquietud era palpable, pero el T-1000 continuó, imperturbable ante la confusión. En los próximos días, serán testigos de una transformación sin precedentes, proclamó. Nuestro reino alcanzará cotas de poder y riqueza sin precedentes. Pero tal grandeza requiere sacrificio y dedicación de todos y cada uno de ustedes. Mientras hablaba, Sheffield, de pie justo detrás de él, observaba a la multitud con una expresión de interés distante. Sus sensores avanzados escaneaban los rostros, calculando posibles amenazas y analizando el estado de ánimo de la población. El T-1000 era hábil en la manipulación, pero incluso él sabía que el control requería un delicado equilibrio. Para lograr esta prosperidad, todos debemos contribuir a un gran proyecto, continuó el T-1000, adoptando un tono de mando. He dado órdenes para que los militares supervisen esta labor, y todo ciudadano apartamento será convocado a participar. Una oleada de sorpresa recorrió la multitud, y el murmullo se intensificó a medida que la confusión se convertía en preocupación. ¿Supervisión militar? ¿Trabajos forzados? Esta no era la Galia que conocían. Las palabras del T-1000 flotaban pesadamente en el aire, un marcado contraste con la prosperidad que había prometido momentos antes. En las filas del ejército galo apostado alrededor de la plaza, los soldados intercambiaron miradas inquietas. No estaban acostumbrados a esta orden. El ejército de Galia siempre había sido una fuerza de protección, no de coerción. Sin embargo, como leales servidores de la corona, sabían que su deber era obedecer, independientemente de sus recelos personales. Un soldado, un joven capitán, de pie cerca del frente de la asamblea, luchaba por ocultar su inquietud. ¿De verdad es necesario? Le susurró a su superior, en voz baja para que no lo oyeran. Obligar a la gente a trabajar, no me parece bien. El oficial, un veterano experimentado, frunció el ceño profundamente. Seguimos órdenes, respondió con brusquedad, aunque con un atisbo de duda en su tono. La palabra del rey es ley. Mientras tanto, el T-1000 continuó dirigiéndose a la multitud, con la voz cada vez más dura. Entiendo sus dudas. Entiendo su miedo a lo desconocido. Pero sepan esto, estamos al borde de la grandeza. Dar la espalda ahora sería desperdiciar el futuro que nos espera. La gente de abajo empezó a agitarse, su confusión aumentaba. Una mujer cerca del frente gritó, con voz temblorosa por la incertidumbre. ¿Qué proyecto es este, Su Majestad? ¿Qué estamos construyendo? La mirada del T-1000 se dirigió brevemente a Sheffield antes de volver a la multitud. Eso no les incumbe, respondió con suavidad, con un tono inapelable. Su deber es servir a su reino. Su recompensa será la prosperidad que les he prometido. Sheffield, de pie tras él, podía ver cómo crecía la tensión entre los ciudadanos. Estaban cautelosos, desconfiados, pero aún no se rebelaban.
El T-1000 había calculado bien el tiempo de su discurso, sabiendo que necesitaba mantener el control justo para mantener a la población a raya sin provocar una rebeldía abierta. Entre la multitud, otro soldado, mayor y más experimentado, le habló en voz baja a su camarada. Esto no está bien. Obligar a nuestra gente a trabajar sin siquiera decirles para qué. No es la costumbre galiana. El soldado más joven, visiblemente desconcertado, negó con la cabeza. ¿Qué opción tenemos? Somos soldados. Cumplimos órdenes. El T-1000, percibiendo la creciente inquietud, decidió concluir su discurso con una última declaración de autoridad. Se les informará sobre sus funciones en los próximos días. El ejército se asegurará de que todo transcurra sin contratiempos. Confíen en su rey y sepan que sus sacrificios no serán en vano. Dicho esto, retrocedió un paso, señalando el final del discurso. La multitud, aún murmurando entre sí, comenzó a dispersarse, con evidente confusión y preocupación. Los soldados permanecieron en sus puestos, con una inquietud palpable mientras esperaban nuevas órdenes. Al despejarse el balcón, Sheffield se acercó al T-1000. Su voz era un murmullo que solo él podía oír. Sospechan. Esto podría ser problemático. El T-1000 asintió, impasible. Era de esperar. Pero se atendrán. Los militares harán cumplir las órdenes y cualquier disidencia será atendida. La mirada de Sheffield recorrió el patio de abajo, por donde salían los últimos ciudadanos. Debemos asegurarnos de que nadie descubra el verdadero propósito de este proyecto hasta que sea demasiado tarde para detenerlo. El T-1000 se giró para mirarla de frente, y su cuerpo de metal líquido se movió ligeramente al adoptar una postura más relajada. Por eso estás aquí. Para asegurarte de que todo salga según lo previsto. Sheffield asintió, entrecerrando los ojos con determinación. No fallaré. El T-1000 se permitió una pequeña y fría sonrisa. Bien. La siguiente fase del plan de Skinner ya está en marcha. Pronto, toda Galia estará bajo nuestro control, y desde allí, el resto del mundo. Cuando los dos exterminadores se giraron para abandonar el balcón, supieron que su control sobre Galia se intensificaba. Los militares harían cumplir sus órdenes, la gente obedecería, y el misterioso proyecto que Skynet había iniciado pronto se haría realidad. El T-1000 y el TX avanzaban con la confianza de quienes sabían que su victoria era inevitable, pensando ya en los siguientes pasos de su calculada campaña. Los habitantes de Galia podrían haber estado confundidos e inquietos, pero aún desconocían la verdadera naturaleza de las fuerzas que ahora controlaban a su rey y a su consejero. Mientras el T-1000 y el Sheffield descendían a las profundidades del castillo, donde se ocultaba su verdadero centro de mando, sabían que el tiempo estaba de su lado. Cada paso los acercaba a completar el proyecto que aseguraría el dominio de Skynet y la subyugación de toda la humanidad. Pero a medida que se adentraban en las sombras, la pregunta persistía. ¿Cuánto tiempo podrían mantener oculta la verdad? ¿Y qué sucedería cuando el pueblo de Galia se diera cuenta de que su rey ya no era humano, sino un presagio de su propia destrucción? Por ahora, el T-1000 y el TX tenían la ventaja, pero la duda ya estaba sembrada. Era solo cuestión de tiempo antes de que esas semillas se convirtieran en algo capaz de desafiar incluso el poder de Skynet. El sol de la mañana proyectaba una suave luz dorada sobre la Academia de Magia, filtrándose por la ventana abierta de la habitación de Louise. Yacía en la cama, con los ojos entreabiertos, mirando al techo. El familiar bullicio de la academia, estudiantes bulliciosos, pájaros cantando, se sentía extrañamente distante, como si lo amortiguara una barrera invisible. Louise se removió incómoda, con la mano inconscientemente apoyada en el bajo vientre. Una extraña náusea la había estado atormentando durante días, una sensación que no lograba identificar. No era grave, pero sí persistente. Una náusea leve que fluía y refluía, haciéndola sentir desequilibrada. Al principio la descartó, atribuyéndola al estrés de los acontecimientos recientes, pero no había desaparecido. Ahora, persistía como una sombra indeseable, opacando su agudeza habitual. Se incorporó lentamente, frotándose las sienes. El mareo había ido y venido, al igual que los extraños dolores en su cuerpo. Eran sutiles, pero suficientes para hacerla reflexionar. La fatiga también parecía perseguirla a cada paso, a pesar de descansar lo suficiente. No era propio de ella sentirse tan agotada, no después de todo lo que habían pasado. Con un suspiro, Louise bajó las piernas por el borde de la cama, plantando los pies en el suelo frío. Estaba a punto de levantarse cuando una repentina oleada de náuseas la invadió, obligándola a detenerse.
Respiró hondo, deseando que se le pasara. Al cabo de un momento, remitió, dejándola débil y confundida. ¿Qué me pasa?, murmuró para sí misma. Al final del pasillo, Arnie, el Terminator, permanecía en silencio junto a la puerta. Sus avanzados sensores ópticos llevaban un tiempo monitoreando las constantes vitales de Louise. Sabía la causa de sus síntomas, pero no le correspondía revelarlo. Aún no. Sus ojos rojos parpadearon mientras la observaba a través de la puerta, notando el ligero aumento de su ritmo cardíaco y las fluctuaciones hormonales que indicaban un embarazo precoz. Procesó los datos rápidamente, calculando la mejor estrategia. Proteger a Louise era su principal objetivo, pero también lo era asegurarse de que permaneciera lo más tranquila y concentrada posible. Cualquier estrés innecesario podría ponerla en peligro tanto a ella como al feto. Saito, de pie junto a él, notó la atención de Arnie fija en la puerta. El joven se había vuelto cada vez más protector con Louise en los últimos días, consciente de la carga que ella, sin saberlo, soportaba. Miró a Arnie, quien asintió levemente, reconociendo el secreto que ambos compartían. Pronto se dará cuenta de que algo pasa, susurró Saito en voz baja. No podemos ocultárselo para siempre. La voz de Arnie era un murmullo bajo, firme y sin emoción. No se le debe decir nada hasta que sea necesario. El estrés de saberlo podría ser perjudicial. Saito asintió, pero su preocupación era evidente. Louise era inteligente, demasiado inteligente como para no notar su comportamiento. Había intentado mantener su comportamiento habitual, pero cada día le costaba más. Se encontraba rondando cerca de ella más de lo habitual, siempre listo para intervenir si algo salía mal. Era consciente de sus actos, sabiendo que podrían levantar sospechas, pero no podía evitarlo. La idea de que Louise corriera algún peligro, sobre todo ahora, le revolvía el estómago. De vuelta en su habitación, Louise por fin logró ponerse de pie, aunque el mareo persistente la hizo tambalearse ligeramente. Se apoyó en el poste de la cama, con la frustración a flor de piel. No era de las que se sienten enfermas ni débiles, y esta constante sensación de inquietud estaba empezando a cansarla. Tal vez solo estoy cansada, se dijo a sí misma, aunque las palabras le parecieron huecas. Se vistió despacio, tomándose su tiempo para evitar otra oleada de náuseas. Su uniforme escolar habitual le quedaba un poco ajustado, algo que no había notado antes. Frunció el ceño, tirando de la tela alrededor de su cintura. Debo haber comido demasiado anoche, reflexionó, aunque sabía que no era así. Su apetito había sido irregular, voraz a veces, completamente ausente al siguiente. Mientras se abrochaba la capa y se ajustaba el sombrero, un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió con un crujido y apareció el rostro de Saito, con la preocupación grabada en sus rasgos. Buenos días, Louise, dijo con un tono inusualmente amable. Louise entrecerró los ojos ligeramente. Buenos días, Saito. ¿Qué quieres? Dudó un momento, luego entró en la habitación y cerró la puerta. Solo, estaba, viendo cómo estabas. Últimamente te ves un poco raro. Louise se cruzó de brazos, observándolo atentamente. Estoy bien, solo un poco cansada. ¿Por qué se comportan tan raro tú y Arnie? Los ojos de Saito se abrieron un poco y tartamudeó. ¿Raro? No estamos actuando raro. No me mientas, Saito, espetó Louise, cada vez más irritada. Has estado rondándome como una gallina preocupada, y Arnie me ha estado vigilando como un halcón. ¿Qué pasa? Saito se removió incómodo, echando un vistazo rápido a la puerta como esperando que Arnie viniera a rescatarlo. Pero Terminator permaneció afuera, silencioso e inmóvil. Es que, después de todo lo que ha pasado, empezó Saito, eligiendo sus palabras con cuidado, todos estamos un poco nerviosos. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. Louise lo miró fijamente, entrecerrando aún más los ojos. ¿Eso es todo? Porque siento que hay más cosas que no me estás contando. Saito abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, otra oleada de náuseas golpeó a Louise. Ella jadeó, llevándose la mano a la boca mientras se tambaleaba hacia atrás. Saito estuvo a su lado al instante, sujetándola antes de que cayera. «Louise», exclamó con voz alarmada. Ella lo despidió con un gesto, cerró los ojos y se concentró en su respiración. Tras unos instantes, las náuseas remitieron, pero la debilidad persistió. Se sentía agotada, como si le hubieran quitado la energía. «Maldita sea», murmuró, hundiéndose en el borde de la cama. «¿Qué me pasa?» Saito se arrodilló a su lado, con una expresión que mezclaba preocupación y culpa.
Deseaba desesperadamente contárselo, explicárselo todo, pero sabía que no podía. Todavía no. Deberías ver al sanador, sugirió en voz baja. Solo para asegurarme de que todo esté bien. Louise se negó con la cabeza. No necesito un sanador. Solo estoy cansada, eso es todo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, supo que no eran ciertas. Algo andaba mal. Lo presentía. Las náuseas constantes, el mareo, los extraños dolores en el cuerpo, todo se estaba acumulando en algo que no quería afrontar. Fuera de la puerta, los sensores de Arnie seguían monitoreando la conversación, analizando cada detalle. Notó la creciente frecuencia de los síntomas de Louise y la creciente preocupación en la voz de Saito. La situación se estaba volviendo más compleja, y sabía que pronto tendrían que afrontar la verdad. Por ahora, sin embargo, tenían que mantener la fachada de normalidad, incluso cuando la sombra de Skynet se alzaba cada vez más grande en el fondo. Mientras Louise permanecía sentada, intentando reconstruir su propio cuerpo, no podía evitar la sensación de que le ocultaban algo importante. Y por mucho que confiara en Saito y Arnie, no podía evitar preguntarse qué le ocultaban. Los pasillos de la academia bullían con la actividad matutina habitual, mientras los estudiantes se apresuraban a sus clases. Su parloteo llenaba el aire de una sensación de normalidad que a Louise le parecía extrañamente inapropiada. Caminaba junto a Saito y Arnie, con pasos más lentos de lo habitual. Las leves náuseas que la habían aquejado antes persistían en el fondo, una compañía constante e indeseable. Al acercarse al aula, la mente de Louise daba vueltas, intentando comprender sus síntomas. El mareo, la fatiga, lo apretada que estaba la ropa. Todo apuntaba a algo que no quería considerar. Sin embargo, a pesar de su creciente frustración, no podía evitar la sensación de que algo no iba bien. Saito, caminando un paso detrás, la miró de reojo. Notó el ligero surco en su frente, la forma en que su mano se deslizaba ocasionalmente hacia su abdomen, como si intentara aliviar alguna incomodidad invisible. Su preocupación aumentó, aunque mantuvo la compostura. Sabía que tenían que decírselo pronto, pero ¿cómo? Al llegar a la puerta del aula, Saito le abrió a Louise, quien entró sin decir palabra. El ambiente familiar del aula, con sus filas de pupitres de madera y la gran pizarra polvorienta al frente, le ofreció cierta tranquilidad. Se sentó en su asiento habitual, justo en el centro, donde podía concentrarse en la clase sin estar demasiado cerca ni demasiado atrás. Arnie la siguió. Su imponente figura hizo que los demás estudiantes lo miraran con nerviosismo. Saito, por otro lado, dudó en la puerta. Miró a Louise mientras se sentaba, notando su ligera postura encorvada, la forma en que se recostaba en la silla con un cansancio inusual. No pudo evitar sentir una punzada de culpa. Debería poder protegerla de todo, pero esto escapaba a su control. Louise, estaré afuera si necesitas algo, dijo Saito, tratando de mantener la voz ligera, aunque vaciló ligeramente. Louise lo miró con expresión indescifrable. Está bien, Saito. Estaré bien. Pero al decirlo, sintió una punzada en el abdomen, sutil pero suficiente para hacerla estremecerse ligeramente. Intentó disimularlo, pero la mirada siempre atenta de Arnie no se le escapó nada. Saito le hizo un rápido gesto de asentimiento antes de salir de la habitación y cerrar la puerta tras él. En cuanto se quedó solo en el pasillo, dejó escapar un largo suspiro y se pasó una mano por el pelo. Se apoyó en la pared, mirando al suelo, absorto en sus pensamientos. ¿Cómo demonios se supone que voy a decírselo? Murmuró para sí mismo. La idea de darle la noticia a Louise lo desanimaba. Repasó la conversación en su mente, cada versión más incómoda y desastrosa que la anterior. Louise, ¿sabes lo rara que te has sentido últimamente? Bueno, es porque, estás embarazada. ¿Sorpresa? Gimió, desplomándose aún más contra la pared. Eso sonaba horrible. Era imposible que no se pusiera histérica, sobre todo con todo lo que tenían entre manos. Saito caminaba de un lado a otro por el pasillo, estrujándose la cabeza buscando las palabras adecuadas, pero nada parecía apropiado. Quizás debería dejar que Arnie lo haga, reflexionó, imaginando la voz impasible de Terminator dando la noticia. Louise, estás embarazada. El feto se está desarrollando con normalidad. Él negó con la cabeza. Eso fue aún peor. Dentro del aula, Louise intentaba concentrarse en la clase, pero sus pensamientos no dejaban de divagar. El profesor Colbert repasaba una teoría mágica, algo sobre las alineaciones elementales de diferentes hechizos, pero las palabras se le confundían en la mente. Miró a Arnie, que permanecía estoicamente junto a la pared, con sus ojos rojos escudriñando la sala.
Sabía que él siempre la observaba, siempre calculando, pero hoy, su presencia se sentía aún más intensa, como si estuviera en alerta máxima ante una amenaza invisible. Louise intentó restarle importancia, pero la persistente sensación de que algo andaba mal no la dejaba en paz. A su derecha, Kirche permanecía sentada con su habitual postura segura, con una sonrisa juguetona en las comisuras de los labios. Había estado observando a Louise durante los últimos minutos, notando sus señales de incomodidad. Como nunca perdía la oportunidad de bromear un poco, se inclinó y susurró lo suficientemente alto para que Louise la oyera. «Te ves un poco verde, Louise. ¿Qué te pasa? ¿Por fin comiste algo demasiado picante para tu delicado estómago?» Louise la miró fijamente, aunque sin su habitual entusiasmo. «Estoy bien, Kirche. Solo un poco cansada, eso es todo». Kirche arqueó una ceja, claramente poco convencida. ¿Cansado? ¿Tú? Te he visto luchar cuerpo a cuerpo con criaturas 3 veces más grandes que tú sin sudar ni un pelo. Esto no me parece simplemente cansado. Louise suspiró, no estaba de humor para las bromas de Kirche hoy. Bueno, quizá me he exigido demasiado. No es que sea asunto tuyo. Kirche rió entre dientes, sin inmutarse por la irritabilidad de Louise. Quizás necesites relajarte un poco más. Deja que alguien más se encargue de esto por una vez. Tienes a Saito y Arnie rondando a tu alrededor como gallinas, ¿por qué no dejas que te mimen? Louise frunció el ceño, sintiendo otra punzada en el abdomen. Se llevó una mano al estómago, intentando aliviar la incomodidad. No necesito que me mimen, y mucho menos que me ronden. La sonrisa de Kirche se suavizó un poco al notar la mano de Louise posada sobre su estómago. ¿Sabes, Louise, si algo anda mal, deberías ver al sanador. Más vale prevenir que curar. Louise apartó la mirada, mirando la pizarra, aunque en realidad no la veía. Estoy bien, Kirche, repitió, más para sí misma que para nadie más. Pero incluso mientras lo decía, sentía la duda apoderándose de ella. ¿De verdad estaba bien? Los síntomas que experimentaba eran tan inusuales, tan fuera de lo común, que ya no podía ignorarlos. Junto a Kirche, Charlotte, silenciosa y observadora como siempre, observaba el intercambio con expresión pensativa. También había notado la incomodidad de Louise, aunque decidió no hacer comentarios. En cambio, se concentró en la lección. Su presencia serena contrastaba marcadamente con la creciente tormenta de pensamientos en la mente de Louise. Mientras tanto, fuera del aula, Saito seguía paseándose. Imaginaba diferentes escenarios, cada uno más incómodo que el anterior. Imaginó la reacción de Louise. Sorpresa, incredulidad, tal vez incluso ira. ¿Cómo se suponía que iba a explicarle que estaba embarazada de un niño destinado a convertirse en una de las figuras más importantes de la futura resistencia contra Skynet? Oye, Louise, así que vas a ser mamá, y, ¿tu hijo va a salvar el mundo? Saito se encogió al pensarlo. Eso sonaba aún peor. Se apoyó contra la pared, cerró los ojos e intentó respirar hondo. Estaba haciendo esto más difícil de lo necesario, pero ¿cómo no hacerlo? Había mucho en juego, y Louise ya estaba bajo mucha presión. Dejarle caer esa bomba encima le pareció cruel, aunque sabía que tenía derecho a saberlo. Mientras Saito seguía debatiendo cómo darle la noticia, dentro del aula, Louise libraba su propia batalla. No podía evitar la sensación de que algo andaba muy mal, de que su cuerpo la traicionaba de una forma que no podía comprender. Intentó concentrarse en la conferencia, pero las palabras ya no tenían sentido, se perdían en la neblina de sus pensamientos. Las náuseas, el mareo, la extraña fatiga, todo apuntaba a algo, ¿pero qué? La idea que había cruzado brevemente por su mente antes resurgió, con más insistencia esta vez, pero la apartó de nuevo. Era demasiado imposible, demasiado absurdo para siquiera considerarlo. Kirche se recostó en su asiento y miró de nuevo a Louise. A pesar de las bromas, notó que algo preocupaba a su amiga, algo más que el cansancio. Decidió dejar de bromear, al menos por ahora. En cambio, le dio un suave codazo a Charlotte, asintiendo en dirección a Louise. Charlotte, siempre perspicaz, respondió con un leve asentimiento, comprendiendo de inmediato. Se acordó de vigilar también a Louise, lista para intervenir si era necesario. A medida que la lección se alargaba, la frustración de Louise crecía. Su mente era incapaz de concentrarse en las palabras del profesor Colbert. Sus pensamientos eran un maraña, y su cuerpo se sentía ajeno a ella, traicionándola de forma sutil pero implacable. Justo cuando empezaba a tranquilizarse, con la esperanza de superar la incomodidad, una repentina oleada de náuseas la azotó, mucho más fuerte que antes.
Fue como una tormenta que le subía desde la boca del estómago, subiendo de una forma que no le dio tiempo a prepararse. Se le hizo un nudo en la garganta y la boca se le llenó del agrio sabor de la bilis. El pánico se apoderó de ella al darse cuenta de que esta vez no podría contenerlo. «Oh, no», susurró Louise, con los ojos muy abiertos por la alarma. Sin pensarlo dos veces, saltó de su asiento, derribándola en el intento. Los demás estudiantes se giraron para mirarla mientras corría desesperadamente hacia la puerta. La sonrisa burlona de Kirche se transformó en preocupación, e incluso el profesor Colbert se detuvo a media frase, con la tiza flotando sobre la pizarra. Louise salió corriendo del aula, pasando junto a Saito, quien estaba de pie en el pasillo, aún absorto en su cómico monólogo interior sobre cómo darle la noticia. Verla pasar corriendo lo pilló completamente desprevenido. «Louise», gritó Saito, sorprendido y preocupado, y sus pensamientos se desvanecieron al instante. Por una fracción de segundo, se preguntó si ella lo había escuchado, pero la expresión de angustia en su rostro le indicó que algo andaba mal. La persiguió de inmediato, siguiéndola por el pasillo mientras ella abría la puerta del baño de mujeres. Saito se detuvo de golpe afuera, con el corazón acelerado. Dudó, mirando a su alrededor con nerviosismo. Era un hombre. No podía entrar así como así al baño de mujeres, ¿verdad? Saito se apoyó en la puerta, intentando mirar dentro sin entrar. «Louise, ¿estás bien ahí dentro?» No hubo respuesta, solo el sonido de los pasos apresurados de Louise resonando en el interior, seguido del inconfundible sonido de alguien vomitando. Saito se encogió. La incomodidad de la situación intensificó su preocupación. Mientras tanto, dentro del baño, Louise apenas llegó a un cubículo cercano antes de caer de rodillas, con el estómago convulsionando violentamente. Se agarró al borde del inodoro, con los nudillos blancos mientras vomitaba. Era implacable, su cuerpo expulsaba todo lo que podía mientras las náuseas alcanzaban su punto máximo. Las lágrimas le escocían en los ojos mientras jadeaba entre ataques de vómitos, con la mente confundida e incómoda. El baño no estaba vacío, y las pocas estudiantes que se habían estado peinando o charlando junto a los lavabos se quedaron paralizadas. Miraron a Louise, y sus expresiones cambiaron rápidamente de la sorpresa a la preocupación. «Louise, ¿estás bien?», preguntó una de las chicas con voz preocupada. Louise no respondió, demasiado concentrada en intentar superar las náuseas que aún la atenazaban. Finalmente se desplomó contra el cubículo, exhausta y temblorosa. Ya había pasado lo peor, pero se sentía agotada y mareada. Se limpió la boca con el dorso de la mano, conteniendo las lágrimas de frustración. Afuera, Saito seguía paseándose nervioso, intentando decidir qué hacer. Se pasaba la mano por el pelo, mirando la puerta cada pocos segundos. No podía quedarse ahí para siempre, pero tampoco podía entrar. ¿O sí? «Vamos, Louise, di algo», murmuró Saito con la voz llena de ansiedad. Se balanceó de un pie a otro, a punto de intervenir, cuando de repente oyó los pasos pesados de alguien que se acercaba. Arnie caminó por el pasillo con su habitual determinación. Sin perder el paso, pasó junto a Saito y abrió la puerta del baño de mujeres. Los ojos de Saito se abrieron de par en par, sorprendido. «Arnie, espera. No puedes simplemente», pero ya era demasiado tarde. Arnie ya había entrado al baño, completamente imperturbable ante la situación. Su misión era garantizar la seguridad de Louise, y las normas sociales eran secundarias a esa directiva. Dentro, las estudiantes que habían estado atendiendo a Louise voltearon la cabeza al oír la puerta abrirse, solo para ver la imponente figura de Arnie entrando. Sus reacciones fueron inmediatas y exageradas, como el dramatismo de un anime. Gritaron al unísono, con las caras enrojecidas mientras abandonaban sus puestos y huían del baño como si les fuera la vida en ello. «Ah. ¿Qué hace aquí?». Los gritos resonaron por el pasillo mientras las chicas pasaban corriendo junto a Saito, quien observó con horror cómo Arnie permanecía imperturbable, sus ojos rojos escaneando tranquilamente la habitación hasta que localizó a Louise, todavía desplomada junto al inodoro. Saito se puso rojo como un tomate, y se golpeó la cara con la mano, avergonzado. «Por Dios, Arnie, no deberías estar ahí». Pero Arnie no prestaba atención al caos que había causado. Su atención estaba completamente centrada en Louise, con sus sensores escaneando sus signos vitales mientras se acercaba a ella. «Louise», dijo Arnie con su voz monótona y plana, «tienes náuseas agudas y deshidratación. Se recomienda que descanses y te rehidrates inmediatamente». Louise, aún intentando recuperar el aliento, lo miró aturdida, demasiado agotada para reaccionar con su habitual irritación.
Arnie, ¿qué haces aquí? Estoy garantizando tu seguridad, respondió Arnie, completamente ajeno a lo inapropiado de su presencia en el baño de mujeres. Afuera, Saito seguía dividido entre la mortificación y la preocupación. Miró por la puerta entreabierta, dudando una vez más antes de finalmente gritar. Louise, ¿necesitas algo? ¿Debería entrar? Louise logró agitar una mano débil en su dirección, aunque no estaba segura de si él la veía. No, Saito, solo dame un minuto. Saito asintió para sí mismo, aunque seguía caminando de un lado a otro con nerviosismo. De acuerdo, estaré aquí si me necesitas. Dentro, Arnie seguía junto a Louise, con expresión inmutable mientras supervisaba su recuperación. El baño, ahora vacío salvo por ellos dos, estaba inquietantemente silencioso tras el alboroto anterior. Louise respiró hondo varias veces y las náuseas fueron remitiendo poco a poco. Se sentía completamente agotada, con el cuerpo débil por la repentina experiencia. Con la ayuda de Arnie, logró ponerse de pie, apoyándose con fuerza en el lavabo. Se miró en el espejo. Pálida, con ojeras. ¿Qué me pasa? Susurró, con la voz ligeramente temblorosa. La pregunta no iba dirigida a nadie en particular, pero Arnie, siempre literal, respondió. Tu cuerpo está experimentando cambios significativos, dijo Arnie, con un tono tan clínico como siempre. Te daré información más detallada cuando sea apropiado. Louise frunció el ceño, su frustración aumentaba de nuevo. ¿Qué quieres decir con cambios significativos? Arnie, si sabes algo, tienes que decírmelo. Arnie dudó una fracción de segundo, una pausa inusual mientras evaluaba la mejor manera de proceder. Sería mejor que descansaras primero. Te daremos más información cuando estés más estable. Louise frunció aún más el ceño, pero estaba demasiado cansada para discutir. Simplemente asintió, permitiendo que Arnie la ayudara a salir del baño, donde Saito seguía esperando ansiosamente. Cuando salieron, Saito suspiró aliviado. Louise, ¿estás bien? Me asustaste mucho. Louise le dedicó una sonrisa cansada, aunque no llegó a sus ojos. Estoy bien, Saito. Solo, un poco indispuesta. Saito intercambió una mirada con Arnie, quien asintió apenas perceptiblemente. La verdad era cada vez más difícil de ocultar, y Saito sabía que no podrían ocultársela por mucho más tiempo. El camino de regreso a la habitación de Louise fue tenso y silencioso, con el aire cargado de palabras no dichas. Arnie y Saito la flanqueaban como centinelas silenciosos. Su presencia era un recordatorio constante de que algo no andaba bien. Louise, aún débil por su terrible experiencia anterior, se apoyó con fuerza en Saito, quien estaba más que dispuesto a apoyarla. Pero incluso en su estado de fatiga, su mente corría, reconstruyendo las piezas del rompecabezas que la había estado atormentando. Al acercarse a su habitación, Louise sintió una oleada de determinación. Estaba harta del secretismo, las medias verdades y las respuestas evasivas. No era una niña a la que se le pudiera mimar ni proteger de la verdad. Fuera lo que fuese, necesitaba saberla. Una vez dentro, Louise se dirigió temblorosa a su cama y se sentó, aferrándose al borde del colchón como si intentara estabilizarse ante lo que se avecinaba. Saito rondaba cerca, con una expresión que mezclaba preocupación y aprensión, mientras Arnie permanecía junto a la puerta, tan impasible como siempre. Louise respiró hondo, intentando calmar la creciente tormenta de emociones que la embargaba. Tenía que afrontarlas ya, antes de perder el control. Saito, empezó con voz firme a pesar del cansancio. Quiero que me cuentes qué pasa. Saito se quedó paralizado, abriendo un poco los ojos. ¿Qué quieres decir, Louise? Solo estamos... No te hagas el tonto conmigo, Saito, interrumpió Louise, entrecerrando los ojos. Lleváis días actuando raro, los dos. Me estáis ocultando algo, y estoy harta. Saito tragó saliva con dificultad, buscando a toda prisa una salida. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir, sin palabras. Louise, no sé qué, empezó, pero su expresión le indicó que no se lo creía. Se rascó la nuca, riendo nerviosamente. Es que, ya sabes, últimamente hemos pasado por mucho, y quizá todos estemos un poco nerviosos. Louise arqueó una ceja, agotada su paciencia. Saito, si sigues evadiendo la pregunta, voy a perder los estribos. Saito hizo una mueca, sabiendo perfectamente lo que eso significaba. No estoy esquivando. Solo intento, es complicado, y no queríamos preocuparte innecesariamente, ¿preocuparme? La voz de Louise se alzó levemente, su frustración era evidente. Me preocupas más al no decirme la verdad. ¿Qué te pasa que no puedes decirlo?
Saito buscó desesperadamente algo, cualquier cosa, que la apaciguara, pero cada opción parecía peor que la anterior. No es que sea malo, exactamente, más bien, es solo, sorprendente. Y pensamos que sería mejor si, Saito. Espetó Louise, interrumpiéndolo. Basta de excusas. Saito se estremeció como si le hubieran dado un golpe. Vale, vale. Solo, dame un minuto para explicarte, ¿vale? Louise, sin embargo, ya había llegado a su límite. Sabía que Saito no le daría una respuesta directa, por mucho que insistiera. Su mirada se dirigió a Arnie, que estaba de pie junto a la puerta, tan silencioso e inmóvil como siempre. Sabía que si alguien iba a decirle la verdad, ese sería él. Arnie, dijo Louise con voz tranquila pero autoritaria. Quiero que me cuentes qué está pasando. Ahora mismo. Arnie giró levemente la cabeza, sus ojos rojos fijos en ella con una intensidad que habría inquietado a cualquier otra persona. Procesó su orden rápidamente, sopesando su orden de seguir sus órdenes con el objetivo de la misión de mantener su estabilidad emocional. Louise vio la vacilación en el por lo demás estoico comportamiento de Arnie y decidió presionar más. Te ordeno que me lo digas, Arnie. Sea lo que sea, necesito saberlo. Los ojos de Saito se abrieron de par en par, presa del pánico, al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Louise, espera. Quizás deberíamos, pero ya era demasiado tarde. Arnie, obligado por su programación a obedecer las órdenes directas de Louise, habló con su habitual tono directo y sin emociones. «Estás embarazada, Louise», dijo a Arnie, con una voz cortante como un cuchillo. «Los síntomas que has estado experimentando son compatibles con los primeros días del embarazo. El feto tiene aproximadamente 6 semanas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un instante, aparentemente imposibles de procesar. Louise miró fijamente a Arnie, mientras su mente luchaba por asimilar lo que acababa de decir. ¿Embarazada? ¿Ella? La idea estaba tan lejos de todo lo que había considerado que tardó unos segundos en asimilarla. Saito se dio una palmada en la frente, gimiendo para sus adentros. Arnie, se suponía que debíamos decírselo cuando fuera el momento. Murmuró en voz baja. Pero Louise apenas lo oyó. La habitación pareció inclinarse ligeramente cuando la conmoción la golpeó con toda su fuerza. Embarazada. Las náuseas, el mareo, la fatiga, todo cobró sentido de repente, encajó con una claridad aterradora. No, susurró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Eso es imposible. Arnie permaneció en silencio, sus sensores la vigilaban de cerca mientras procesaba la noticia. Él había hecho lo que le pidió, le había dicho la verdad sin dudarlo, pero ahora le tocaba a ella aceptarla. Saito, al ver la expresión de sorpresa y confusión en el rostro de Louise, se acercó rápidamente a ella. Louise, lo siento. Queríamos decírtelo, pero nos preocupaba cómo reaccionarías. Louise lo miró con los ojos abiertos, llenos de miedo y rabia. ¿Cómo pudo pasar esto? Las mejillas de Saito se sonrojaron al recordar el incidente que estaba a punto de mencionar. Dudó, sabiendo lo vergonzoso que sería para ambos. Bueno, ¿recuerdas aquella noche en Albion? Nos refugiamos de la ventisca en la cueva, los ojos de Louise se abrieron de par en par al reconocerlo al recordarlo todo. El viento frío aullaba afuera y los dos acurrucados para calentarse. Una cosa había llevado a la otra, y. Su rostro se sonrojó al comprenderlo como un golpe. Oh. Balbuceó, sintiendo el calor subirle a las mejillas. Saito asintió torpemente, aún con el rostro enrojecido. Sí, eso. Louise se tapó la cara con las manos, mortificada. No puedo creerlo, Saito se frotó la nuca, mirando a cualquier lado menos a Louise. No fue exactamente planeado, obviamente. Pero, bueno. ¡Aquí estamos! Louise miró entre sus dedos, todavía ruborizada. El recuerdo de aquella noche se había quedado en el olvido, un fugaz momento de pasión en medio del caos. Nunca imaginó que la llevaría a esto. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Louise con una mezcla de vergüenza y frustración en su voz. Saito suspiró, pasándose una mano por el pelo. Pensamos que sería mejor esperar a que estuvieras mejor de ánimo, a que no estuvieras tan estresado. Pero quizá fue un error. Las manos de Louise temblaban mientras intentaba comprender la situación. Embarazada. La palabra resonó en su mente, trayendo consigo un torrente de emociones. Miedo, confusión, ira y algo más que no lograba identificar. ¿Por qué no me lo dijiste?, repitió con voz temblorosa. Saito apartó la mirada, con la culpa reflejada en el rostro. No queríamos ocultártelo, pero no sabíamos cómo decírtelo.
Es mucho para asimilar. Louise respiró hondo, temblorosa. Sentía las lágrimas aflorar, pero se negaba a dejarlas caer. Tenía que ser fuerte, tenía que mantener la compostura, aunque todo en su interior gritaba. ¿Y ustedes, ambos lo sabían? Preguntó Louise con voz temblorosa. Arnie respondió primero, con la voz tan estoica como siempre. Afirmativo. He estado monitoreando su salud y el desarrollo del feto para garantizar su seguridad y la del niño. Louise asintió lentamente, todavía intentando procesarlo todo. Aún no tenía todas las respuestas, y no estaba segura de cómo se sentía al respecto, pero sabía que necesitaba un tiempo a solas para pensar. Necesito tiempo para procesar esto, dijo Louise, con la voz apenas por encima de un susurro. Sin esperar respuesta, se levantó y pasó junto a Saito y Arnie, dirigiéndose a su habitación. La puerta se cerró suavemente tras ella, dejándolos a ambos de pie en el pasillo. Saito dejó escapar un largo suspiro de cansancio, pasándose una mano por la cara. El peso de la situación lo oprimía y no sabía cómo manejarlo. Bueno, podría haber ido mejor. Arnie, siempre tan literal, giró ligeramente la cabeza hacia Saito. Se lo tomó bien. Saito levantó la cabeza de golpe y miró a Arnie con incredulidad. ¿Qué? No, no lo hizo. Eso fue lo contrario de tomárselo bien. Se pasó la mano por la cara de nuevo, sintiendo que le dolía la cabeza. ¿Qué pasó con nuestro acuerdo de que se lo diríamos cuando fuera el momento adecuado? Arnie permaneció tan tranquilo e impasible como siempre. Louise me dio una orden directa. Tenía que obedecer. Saito lo miró fijamente un momento, luego gimió, y su rostro se topó con la palma de la mano con una sonora bofetada. Claro que sí, y claro que sí. Se apoyó contra la pared, mirando al techo con exasperación. Genial. Simplemente genial. ¿Y ahora qué hacemos? Arnie no respondió, simplemente se quedó allí parado, tan estoico como siempre. Saito, en cambio, se quedó solo con sus pensamientos, sintiendo todo el peso de lo que acababa de suceder. Sabía que las cosas se complicarían aún más a partir de ese momento. Mientras permanecía allí, todavía perdido en sus pensamientos, una pregunta persistente le rondaba en la mente. ¿Qué sigue? Apenas había salido el sol sobre la ciudad real de Tristán cuando las gruesas cortinas de terciopelo del estudio privado de la reina Enriqueta se abrieron, dejando que la tenue luz de la mañana se filtrara en la habitación. La cámara era un santuario de madera pulida, tapices ricamente bordados y estanterías repletas de tomos antiguos. En medio de todo ello, se sentaba la reina Enriqueta, con su rostro normalmente sereno, ensombrecido por la preocupación. Llevaba horas despierta, sin poder dormir desde que empezaron a llegar informes de Gallia. El encuentro que Louise y sus compañeros habían descrito, el aterrador choque con el TX y el T-1000, la revelación de las maquinaciones de Skynet, había dejado a Henrietta profundamente perturbada. Louise le había advertido de los peligros que representaban estas implacables máquinas, y la reina se había tomado esas advertencias en serio. Tan en serio, de hecho, que había enviado a sus espías de mayor confianza de Gallia para recabar información, con la esperanza de que lo que Louise había dicho fuera de alguna manera exagerado. Ahora, mientras sostenía el último informe en sus manos temblorosas, se dio cuenta de que sus temores estaban justificados. Un ligero golpe en la puerta sacó a Henrietta de sus pensamientos. Levantó la vista, con el corazón apesadumbrado, y gritó: «Pase». La puerta se abrió silenciosamente y entró un sirviente, haciendo una profunda reverencia. «Majestad, el informe de Gallia ha llegado, tal como lo solicitó». Henrietta asintió con semblante serio. «Gracias. Déjalo en el escritorio». La sirvienta obedeció, depositando el sobresellado sobre la madera pulida antes de retirarse con otra reverencia respetuosa. De nuevo sola, Henrietta extendió la mano hacia la carta, rozando con los dedos el sello real de la Gallia antes de romperlo. El pergamino era grueso y pesado en sus manos, con la tinta aún fresca. Mientras desdoblaba la carta, sus ojos recorrieron las palabras con creciente horror. Su Majestad, nuestra infiltración en la capital de Gallia ha revelado acontecimientos alarmantes. En los últimos días, el rey José, aunque sospechamos que algo anda mal, ha ordenado la movilización de casi toda la población de la ciudad. Hombres, mujeres e incluso niños han sido reclutados para formar una fuerza laboral masiva. Trabajan día y noche en un proyecto de construcción de propósito desconocido. La escala de esta operación no se parece a nada que hayamos visto jamás, y la gente está aterrorizada, aunque no se atreve a desobedecer.
Muchos hablan de dispositivos y materiales extraños, aunque nadie puede decir qué están construyendo. Seguiremos monitoreando la situación e informaremos sobre cualquier novedad. Pero, Su Majestad, tememos que lo que se esté construyendo en Galia podría representar una amenaza significativa no solo para su reino, sino también para el nuestro. Su leal servidor, el capitán Renard. La mano de Henrietta temblaba al bajar la carta, con la mente acelerada. Una fuerza laboral masiva, dispositivos extraños, las implicaciones eran claras y aterradoras. Louise había mencionado que las fuerzas de Skynet eran capaces de construir máquinas increíbles y letales. Si toda la capital de Galia se estaba convirtiendo en un taller, entonces algo verdaderamente catastrófico estaba en marcha. Henrietta se levantó de la silla, impulsada por la urgencia de la situación. Se dirigió a su escritorio y escribió rápidamente un mensaje breve pero urgente, con una letra precisa pero apresurada. Louise, Saito, Arnie, es como temían. La capital de Galia se ha convertido en un sitio de intensa y misteriosa construcción bajo las órdenes del rey José. Creo que esto podría estar relacionado con las actividades de Skynet. Deben ser informados de inmediato y prepararse para lo peor. Envío a Agnes para entregar este mensaje y ayudar en todo lo que pueda. Manténgase alerta y tome todas las precauciones necesarias. Henrietta selló el mensaje con su sello personal, pensando ya en los siguientes pasos. Louise y sus compañeros tenían experiencia lidiando con estas amenazas, pero necesitaban estar preparados para lo que Skynet planeara. Había demasiado en juego como para correr riesgos. Henrietta se dirigió a la puerta con expresión decidida. Llamen a la capitana Agnes, ordenó a los guardias apostados fuera de sus aposentos. Inmediatamente. Los guardias se pusieron firmes y se apresuraron a cumplir su orden. El corazón de Henrietta latía con fuerza mientras esperaba, y cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad. Sabía que el mensaje debía llegar a Louise lo antes posible. No había tiempo que perder. No tardó en oír el sonido de pasos que se acercaban, y la imponente figura de la capitana Agnes apareció en la puerta. Vestida con su uniforme azul oscuro y con la espada al cinto, Agnes hizo una profunda reverencia a la reina. «Majestad, ¿me ha llamado?», preguntó Agnes, con la voz tranquila y serena como siempre. Henrietta asintió y se adelantó para entregarle el mensaje sellado. «Agnes, esto es de suma importancia. Llévaselo a Louise a la academia inmediatamente. Debe estar informada de la situación en Galia. Algo terrible está sucediendo allí y debemos prepararnos». Agnes tomó el mensaje y entrecerró los ojos al reconocer la gravedad en el tono de Henrietta. «Me iré enseguida, Su Majestad. Le doy mi palabra de que este mensaje será entregado a la mayor brevedad». Henrietta puso una mano sobre el hombro de Agnes, y su expresión se suavizó por un instante. «Gracias, Agnes. Y, por favor, ten cuidado. Aún no sabemos con certeza la magnitud de lo que nos espera». Agnes asintió, con una determinación inquebrantable. «Lo haré, Su Majestad». Dicho esto, giró sobre sus talones y salió rápidamente del estudio. El sonido de sus botas resonó por los pasillos de mármol mientras se dirigía a los establos. Henrietta la vio marchar, sintiendo una profunda inquietud. Siempre le había confiado a Agnes las misiones más delicadas y peligrosas, y esta no era la excepción. Mientras Agnes montaba a caballo y salía por las puertas del castillo, con el sol ya en su máximo esplendor, Henrietta solo podía esperar que el mensaje llegara a tiempo a Louise. El futuro de Trista Inn, y quizás del mundo entero, dependía de ello.